Buenas, pues nada, como siempre me pasa, le doy al play que ya tengo empezada la página. He utilizado una blonda de estas de poner debajo de los pasteles y pasta de textura para integrar los bordes y que no quede tan... Como la blonda es un poquito gorda, que no se vea tanto. Entonces... Vale, vamos a dejar secar antes de seguir. Aplico gesso porque este papel, bueno, a la que se moja es muy endeble. Entonces con el gesso vamos a proteger todos los potajes que vamos a poner después y no perder la textura central. Voy a utilizar pigmentos y agua. Entonces voy estirando un poquito con el pincel y con el agua. Y voy añadiendo más de unos y de otros hasta que consigo más o menos el fondo que uno tiene en la cabeza. Aunque ya sabéis que con esto del pigmento lo chulo es que el resultado siempre es bastante sorprendente porque no se puede controlar totalmente lo que viene. Mirad, esto lo hice anoche y ahora se ha secado. Mirad cómo ha cambiado el color. Se ha absorbido, el gesso ha absorbido el color y hay sitios donde ha quedado mucho más intenso. Ya sabéis que si pones rojo con amarillo conseguimos un naranja. Entonces fijaros aquí donde había puesto más pigmento rojo al mezclarse con el amarillo. La textura que ha quedado con la blonda esta de papel. Madre mía, tengo un problema con las palabras, no me salen ni para atrás. Pues nada, así me lo he encontrado esta mañana. Y a partir de aquí, pues vamos a ver qué hacemos. Seguimos. Vale, como os he explicado en el inciso que grabé en su momento, el gesso absorbe bastante el color. Entonces ha quedado de momento así, pero luego ya le añadiremos más cositas. Ahora añado los elementos de decoración de la página. Y con papel de arroz he seleccionado pues unos trocitos que llevan relojes, otros que llevan un poquito de flores y los voy poniendo alrededor. Os recuerdo que si utilizáis un pincel mojado y rasgáis el papel de arroz, siempre es más fácil integrarlo en la página y no se notan tanto los bordes de lo que sería el papel. Nada, estoy utilizando la cola de decoupage de Fridita. Pongo un poquito en el fondo y otro poquito por encima. Y luego ya de paso voy a proteger toda la página para cuando ahora voy a añadir más color no vuelva a chupárselo. Porque ya sabéis que a mí me gustan las páginas con intensidad de color. Añado un trocito más ahí en el centro de la página. Ya sabéis que a mí me gusta ir mirando y hasta que decido lo que voy a poner. Con esa pintura, la Antique Powder, he bordeado todo lo que es los dibujos y ahora evidentemente voy a darles intensidad de color y ya veis, utilizo naranja, amarillo, rojo y el vintage y bueno, ya me veis. Intento controlar un poquito esta vez donde quiero que vaya el color, por eso no espolvoreo como si fuera un salero y echo agua, sino que lo aplico directamente con el pincel, aplico y borro para controlar un poquito lo que sería el color de los elementos y después de la página, si no me equivoco, porque esto cuando está hecho hace tanto tiempo, aunque le he dado un repaso para poner los subtítulos, pues me cuesta un poco recordar. Vale, como veis también voy añadiendo por fuera de lo que es el papel de arroz para dar intensidad, porque se ha comido bastante el color. Como había tanta pasta de textura y había bastante gesso, pues ha chupado mucho. Con la misma Antique Powder que he puesto por el borde, esta vez la he diluido con agua y estoy haciendo un sombreado porque este color me encanta y creo que contrasta súper bien con los naranjas, amarillos y marrones. Creo que el contraste le favorece
le favorece mucho esos tonos. Entonces nada, lo voy controlando, a la vez voy extendiendo un poquito con el dedo, pincel y dedo, pincel y dedo. Y bueno, como os explico muchas veces, esto es un poquito dejar fluir la creatividad y donde en ese momento la cabeza os dice que pongáis el pincel y los dedos. Y ya está, va cogiendo colorcito. No sé qué estoy haciendo exactamente en el móvil, si es que me está llegando algo, pero vale. Aquí ya veis que al secarse no he perdido ya tanto color, porque al poner la capita de cola de decoupage hemos evitado que absorba el color. Decido que entre los huecos voy a poner unos cuantos girasoles que tengo de otro trabajo y me daba pena no utilizarlos. Los pongo y evidentemente les voy a dar un poquito más de saturación de color porque, bueno, quiero que se vean y estaban muy paliduchos. Así que le pongo esos 3 tonos que veis, que si no me equivoco son el California, el Cantaloupe y el Vintage de Fridita. Ahora he mezclado una pasta con el pigmento marrón y el pigmento California. No recuerdo, tendréis que perdonarme, no recuerdo con qué hice la pasta. No puedo acordarme porque hace demasiado tiempo. Pero sé que era un potaje porque cuando he ido a buscar las fotos para poner al principio y al final, Google Fotos me ha enseñado una historia donde estoy diciendo que explico que estoy haciendo un potaje. Lo que pasa es que en la historia no explica cómo era el potaje. Así que nada, por las zonas donde he puesto la pasta y los relojes voy añadiendo color y sombreando y añadiendo agua para diluirlo y hacer la sombra como más natural. Pero bueno, eso no cal que os lo explique porque ya veis lo que voy haciendo. Pincel, dedo y agua. Veis, se crea como una sombra, pero más natural que si solo lo hubiera aplicado, la habéis visto ahora, solo con el pincel, queda como más duro y más feo. Y así se queda como el marroncito más integrado. Vale, mientras estaba editando el inicio, bueno, hasta aquí del vídeo, pensaba, ¿y esta página tan chula, por qué no la había subido todavía? Porque resulta que esta página la subí a Instagram el 17 de noviembre de 2020. Y digo, ¿qué es lo que ha pasado? Vale, pues ya sé lo que ha pasado. Resulta que terminé de grabar en esto último que habéis visto, de sombrear con el pigmento. Vale, como no tengo el final, pero tengo todo el principio, os voy a explicar el proceso de lo último que falta, que no es nada, que es, cogí esta tela tan bonita que lleva como brillante, es un encaje como antiguo que lleva como brillante, que me lo mandó Rose, y nada, aquí he hecho como si fuera un pegotillo y lo he pegado con una grapa. Aquí he hecho otro pegotillo y lo he pegado con una grapa. Debajo he puesto unos trozos que no acaban de juntarse, hay por en medio como un pasillo, después un trocito de encaje negro y con este sello que lo he estampado encima de papel craft y lo he partido no bien centrado, ¿ves? Aquí hay un trozo y aquí está el otro trozo. Y se ha convertido en el sentiment, ¿no? Porque es un texto de la Biblia, primera de los Corintios 13, del 4 al 8, donde habla de las características que tiene el amor y las que no tiene. Vale, entonces, eso es el sentiment o el sello que finaliza con los encajes. Y ya está, por fin, página subida el tutorial y espero que os haya gustado. Like, suscribíos, compartid, haced lo que queráis y nos vemos en el próximo tuto. Chao, chao, besitos.